Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos aquí empezar a entender? Que la base de la salud es la coherencia biológica. La base de la salud es que las distintas células que están presentes a nivel de un tejido o a nivel de un parénquima tengan un diálogo y todas estén trabajando coherentemente, o sea, que el trabajo no sea unas en hiper, otras en hipo, otras en disregulación, sino que todas estén funcionando de una manera coherente. Y el primero que empezó a hablar de coherencia fue este físico alemán que se llama Herbert Frohlich, que investigó las propiedades vibratorias de la matriz viviente. Él fue el primero que demostró que la matriz extracelular emitía frecuencias lumínicas del orden o de la intensidad parecida al láser, porque eran coherentes, o sea, era, digamos, la luz que sale de un bombillo no es coherente, la luz que sale de un bombillo es difusa, sale para todas partes. En cambio, la luz del láser es derechita, o sea, aquí está, claro, es un fotoncito detrás de otro fotoncito y por eso yo puedo señalar aquí, porque aquí, en cualquier momento que yo haga, miren que allí está, ¿no es cierto? O sea, si yo paso mi mano en cualquier lugar, allí hay un chorro que termina y golpea allá. En cambio, este bombillo no hace eso. Entonces, la luz que emite una célula para mandarle señales a otra célula es una luz coherente. Sería como decir una cosa que le está mandando intensidades y según la velocidad o la forma como esto prenda y apague, pues se generaría una frecuencia o una información diferente. Y entonces, el efecto biológico, por ejemplo, de las microondas y de todo este tipo de microseñales, porque entonces lo que se empezó a ver, interesante aquí, es que el organismo nunca trabaja con grandes señales. El organismo trabaja a very low frequency y a very low intensity, ¿no es cierto? A muy baja frecuencia y a muy baja intensidad. Eso es lo más importante, que allí es donde uno viene a entender entonces el concepto del el antigen very low dosis de la homeopatía, ¿no es cierto? Cuando utilizamos una dosis pequeñísima de un veneno, una dosis pequeñísima de una toxina bacteriana, una dosis pequeñísima de yo qué sé, cualquier cosa, para estimular la respuesta del sistema. Entonces, cuando empezamos a ver, mira, la acupuntura, un estímulo mínimo, un estímulo pequeñito, la homeopatía, un estímulo pequeñito, las frecuencias electromagnéticas, estímulos pequeños. Entonces pareciera ser que los estímulos pequeños logran más impacto que los estímulos grandes. Y eso ya lo habían publicado unos alemanes que se llamaron Arndt y Schulz y que se llamó la ley del efecto inverso de Arndt y Schulz, donde ¿qué se demostró? Que una sustancia que en grande dosis era veneno, en pequeña dosis era antiveneno, digámoslo de esa manera. Pero eso, miren, ocurre en todos los aspectos de la naturaleza. Si yo me agarro de un cable y me pasan 50.000 voltios, pues me mata, ¿no es cierto? Pero si voy a la fisioterapia, me colocan un TENS que manda 0.05 microamperios y eso es curativo. Entonces, si vamos a lo farmacológico, pues las grandes dosis farmacéuticas por eso tienen efectos secundarios, efectos tóxicos, etcétera, que no ocurre, por ejemplo, cuando damos un medicamento fitoterapéutico o damos un medicamento homeopático que siempre trabaja con bajas dosis. Entonces es bien importante entender ese concepto de que las very low dosis, es decir, los estímulos pequeños, son mucho más interesantes desde el punto de vista de la terapéutica que los estímulos grandes o los estímulos que invadan o que produzcan pues, un efecto de agresión sobre el sistema. Entonces, a partir de los trabajos del alemán Frohlich, nace entonces el concepto de terapias vibratorias dada por las coherencias. Y una de las primeras cosas que Frohlich empezó a hablar fue la posibilidad de que yo tenía de trabajar puntos de acupuntura, por ejemplo, con láser, ¿no es cierto? Y empezaron a desarrollar láseres con frecuencias específicas en nanómetros, etcétera, intensidades, para lograr esos mecanismos de estímulo y, por ejemplo, lograban de esa manera para personas que le tenían miedo a la aguja o no le gustaba la aguja o que no querían que lo chuzaran por el temor a un virus o cualquier cosa, pues que se le pudiera hacer la terapia con láser. Pero después Pienta y Coffey demuestra que también se puede hacer la terapia con frecuencias de sonido.